¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Sean ustedes bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Bienvenidos a la Escuela Sabática para Adultos. En esta ocasión vamos a analizar y repasar la lección 10. Estamos estudiando el primer trimestre del año 2026, titulado Uniendo el cielo y la tierra. Esta lección es para el sábado 7 de marzo del año 2026. Es la lección 10, titulada Completos en Cristo. ¿Qué significa esto de completos en Cristo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y antes de ir al texto para memorizar que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la honra y la suprema alabanza. Queremos suplicarte humildemente, oh Padre, queremos rogarte que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, nuestra boca, y que nos purifiques. Y que, Padre eterno, perdones cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados, y que podamos, Padre eterno, ser habilitados con poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome como instrumentos del cielo para que podamos hablar de tu palabra. Bendice cada una de nuestras familias, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas y a todos los que son de nuestra casa, Padre eterno. Bendice también a los hermanos en la fe, a toda tu iglesia en el mundo. En especial les estamos pidiendo por los enfermos del Hospital General Regional de esta área donde nos encontramos. Gracias por escucharnos, oh Padre, porque te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos, todo en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos al punto central de este repaso de lección, que se encuentra, como ya dijimos, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. A ver, vamos nuevamente a leer la cita, es el 16 y el 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? ¿O te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Es una pregunta que muchos cristianos adventistas han enfrentado a lo largo de los años. De hecho, algunos utilizan Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 como supuesta evidencia de que la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, fue abolido en la cruz. Sin embargo, un estudio cuidadoso del contexto histórico, literario y teológico de este pasaje revela que Pablo no estaba hablando del sábado semanal, del cuarto mandamiento, sino de prácticas ceremoniales y enseñanzas heréticas que amenazaban la iglesia de Colosas. Repito, Pablo no estaba hablando del sábado semanal, del cuarto mandamiento, sino de prácticas ceremoniales y enseñanzas heréticas que amenazaban a la iglesia de Colosas. La lección de esta semana nos invita a profundizar en la riqueza de lo que significa estar completos en Cristo. Pablo demuestra que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la salvación: perdón de pecados, victoria sobre los poderes del mal y una vida transformada, una vida nueva. Ningún sistema humano de reglas, filosofías o tradiciones puede añadir nada a lo que Cristo ya ha hecho. En Él habitamos en plenitud. Vamos al análisis exegético del texto para memorizar. Colosenses 2, 16 y 17 en su contexto. Para comprender correctamente estos versículos es indispensable ubicarlos dentro de la argumentación completa de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 23. El apóstol estaba combatiendo una falsa enseñanza
específica que amenazaba a la congregación de Colosas. Esta herejía combinaba elementos de filosofía pagana, misticismo y prácticas ascéticas. Pablo identifica esta falsa enseñanza con términos muy claros en Colosenses 2:8. Filosofías, vanas sutilezas, tradición de hombres, elementos del mundo y lo más importante, no según Cristo. Esta descripción no puede aplicarse de ninguna manera a la ley moral de Dios ni al sábado del cuarto mandamiento, que fue instituido por Dios mismo en la creación, ahí en Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3. El significado de sombra, esquía. La palabra esquía, traducida como sombra, es clave para la interpretación. Pablo dice que las cosas mencionadas en el versículo 16 eran sombra de lo que iba a venir. ¿Qué cosas eran sombra tipológica de Cristo? El sábado semanal fue instituido en la creación, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Antes de la entrada del pecado, cuando no existía necesidad de un plan de salvación, por lo tanto, no puede ser sombra de algo por venir, ya que no fue diseñado como símbolo profético, sino como memorial de la creación. En cambio, los sábados ceremoniales, de acuerdo a Levíticos 4, 23, Levítico 20, capítulo 23, versículos del 4 al 44, sí eran parte del sistema simbólico que señalaba hacia la obra redentora de Cristo Jesús. El día de la expiación, las trompetas, la Pascua y otras festividades contenían significado profético que se cumplió en Cristo. Vamos a ver las secuencias. Estas nuevas, más bien fiestas, nuevas lunas, sábados. La expresión días de fiesta, nuevas lunas o sábado forma una secuencia que aparece múltiples veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Primera de Crónicas 23:31, Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 4, capítulo 31 versículo 3, Isaías 1 versículo 13 y Ezequiel capítulo 45 versículo 17 y en Oseas capítulo 2 versículo 11. Esta secuencia siempre se asocia con el sistema de sacrificios ceremoniales, como observa el teólogo adventista Ron Dupress. El contexto sacrificial de esta triada demuestra que se refiere a los sábados ceremoniales anuales, no al sábado semanal. Además, en Oseas capítulo 2 versículo 11, vamos a ver a la palabra de Dios, Oseas 2:11, que dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué dice? Haré cesar. ¿Qué significa haré cesar? Sin duda significa que eso terminaría. ¿Por qué? Porque el pecado y el gozo no pueden permanecer juntos por mucho tiempo. Si Israel no eliminaba el pecado de su gozo, Dios quitaría el gozo de su pecado. El gozo mundano no es sino un remedio del verdadero gozo del alma. Este último es un río profundo y claro, en tanto que el primero no es sino una alusión fugaz, brillante y superficial. Uno de los más grandes propósitos del primer advenimiento de Cristo fue proporcionar un gozo genuino y satisfactorio. En cuanto a las fiestas, era inútil que Israel observara algunas de las formas y ceremonias del culto de Jehová, mientras que en espíritu y debido a la apostasía se entregaba a la idolatría. Por eso dice, haré cesar todo su gozo. Entonces la frase sus días de reposo, Sabbat, identifica sábados ceremoniales propios de Israel, no el sábado del Señor. Mientras que el sábado semanal siempre se describe como perteneciente a Dios. Dios mismo dice mis sábados, Ezequiel capítulo 20, versículos 2 y 20. Esta distinción lingüística es significativa para aclarar todo este malentendido o mala interpretación. El acta de decretos, Colosenses 2:14. El término griego, keirografón, traducido como acta de los decretos o documento manuscrito, era un término legal que designaba un pagaré o certificado de deuda firmado por una persona. Aquí Pablo explica que Cristo canceló la deuda del pecado, no la ley moral de Dios. Lo que fue clavado en la cruz fue nuestra condenación, no los mandamientos eternos del Creador. Esto es consistente con Romanos 3:31. Vamos rápidamente.
Romanos 3:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en forma de pregunta el apóstol Pablo: luego por la fe invalidamos la ley. Responde: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo afirma que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, pues ya estoy bajo la gracia, es decir, solamente con mi fe y ya, ¿sí? Pero Pablo dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Es decir, por la fe que tenemos, confirmamos que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, está vigente. Bien, vamos a los puntos principales de la lección rápidamente. Número 1. Cuidado con las filosofías humanas. Colosenses 2:6 al 8. Pablo advierte a los colosenses contra ser llevados cautivos por filosofías que no están fundamentadas en Cristo. Esta advertencia es supremamente relevante hoy, cuando numerosas corrientes filosóficas, tradiciones religiosas y opiniones humanas intentan sustituir la sencillez y plenitud del Evangelio. La expresión elementos del mundo, estochia, tou, cosmos, puede referirse tanto a principios filosóficos rudimentarios como a poderes espirituales que se oponían a la verdad del Evangelio. Leemos ahí Colosenses capítulo 2 versículo 8, donde el apóstol Pablo dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías, ¿qué más? Y vanas sutilezas, según la tradición de ¿quién? De hombres, conforme a los elementos de ¿qué? Del mundo, y no según Cristo. Completos en Cristo, plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Y esto es muy importante, ¿verdad? Para aquellos que creen en un solo Dios, Pablo declara enfáticamente que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Vamos a leerlo. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Son citas que no debemos olvidar nunca, ¿verdad? El apóstol, porque en él, ¿quién él? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Cristo habita toda la suma total de la naturaleza y de los atributos de Dios. Todos los derechos y poderes de la deidad residen permanentemente en él. Toda la plenitud de Dios se revela en Cristo. Y cuando dice corporalmente, sin duda es una referencia al cuerpo glorificado de Cristo, con el cual ascendió al cielo. La plenitud de la deidad reside en él corporalmente, sin duda. Esta afirmación servía para contrarrestar las filosofías que se difundían en Colosas, ¿verdad? Podríamos seguir hablando acerca de la plenitud, pero vamos a dejarle hasta ahí y vamos a seguir adelante. Entonces, esto significa que Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Y luego añade: ustedes están completos en Él. Pablo utiliza la palabra griega pepleromenoi, ahí en Colosenses 2:10. Indica un estado de plenitud. No necesitamos ningún suplemento humano para nuestra salvación, ni filosofía, ni ascetismo, ni rituales ceremoniales. En Cristo, la plenitud de Dios se nos comunica. Leemos nuevamente en Colosenses 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Circuncisión espiritual y bautismo. Colosenses 2, 11 al 13. Pablo introduce el tema de la circuncisión espiritual, mostrando que los creyentes han experimentado una transformación interior mediante la fe en Cristo, no por medio de un rito externo. El bautismo simboliza nuestra participación en la muerte y su resurrección en Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo. Al ser sepultados junto con Él en el bautismo, también somos resucitados a una vida nueva por la fe en el poder de Dios. La circuncisión física ya no es necesaria, porque Cristo nos ha dado algo infinitamente superior. Leemos en Colosenses 2:11 y 12. En él fueron circuncidados, dice el apóstol Pablo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo
sepultados con él en el bautismo. Leemos nuevamente, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en la cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso la palabra nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Cristo no solo canceló la deuda del pecado, de nuestro pecado, sino que despojó a los principados y potestades del mal, recibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Para comprender la profundidad de esta declaración es esencial entender la metáfora que Pablo utiliza, tomada del mundo romano, que sus lectores conocían muy bien. ¿Cuál es esa metáfora? Esa metáfora está en el versículo 15 y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen del desfile triunfal romano, triunfus. En la antigua Roma, el triunfus era la máxima ceremonia de honor militar. Cuando un general romano obtenía una victoria decisiva sobre los enemigos del imperio, el Senado le concedía derecho a celebrar un desfile triunfal por las calles de Roma. Esta ceremonia era un evento público, era el evento público más espectacular de la vida romana y todo ciudadano anhelaba presenciarlo. El desfile comenzaba en el Campus Martius, Campo Marte, y atravesaba por la Porta Triumphalis, Puerta del Triunfo. Recorría el Circo Máximo, la Vía Sacra y el Foro Romano hasta llegar al Templo de Júpiter en la colina Capitolina. A lo largo de todo el recorrido, la muchedumbre se agolpaba para contemplar el espectáculo. El orden del cortejo era sumamente significativo. Primero, desfilaban los senadores y magistrados seguidos por músicos con trompetas y cuernos que ejecutaban marchas militares. Segundo, carros cargados con el botín de guerra, oro, plata, armas, estatuas y tesoros capturados al enemigo, exhibidos al pueblo como prueba de la victoria. Tercero, el momento más humillante para el enemigo. Los prisioneros de guerra marchaban encadenados, completamente desarmados y despojados de toda dignidad. Los príncipes y generales vencidos eran expuestos a la curiosidad y las burlas del pueblo. Iban con las manos atadas por pesadas cadenas, algunos atados al carro del triunfador. Su humillación era total y pública. Cuarto, el general triunfador de pie sobre un carro dorado, tirado por 4 caballos blancos, vestido con túnica púrpura, bordada en oro y coronado de laurel. Un esclavo detrás de él sostenía una corona de oro sobre su cabeza y le susurraba, recuerda que solo eres un hombre. Por último, las legiones victoriosas desfilaban desarmadas. Dentro de Roma solo podían ir armados los pretorianos, portando ramas de olivo y cantando canciones de victoria. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, la parte espiritual en esta hora, la aplicación espiritual de Pablo. Pablo usa 3 verbos griegos en Colosenses 2:15 que corresponden exactamente a elementos del triunfus romano. Número 1, despojando, la palabra apekdisamenos. Así como a los prisioneros de guerra se les quitaba las armas, la armadura y las insignias de poder antes del desfile, Cristo despojó a Satanás y sus poderes demoníacos de toda autoridad. Los desarmó completamente. El enemigo ya no tiene armas con que atacar a quienes están en Cristo. Yo digo amén. Número 2, los exhibió públicamente. Endeigmaticen en parresia. Del mismo modo que los generales enemigos vencidos eran exhibidos, encadenados ante el pueblo romano para vergüenza pública, Cristo hizo un espectáculo público de los poderes del mal. La cruz, que parecía ser el momento de mayor derrota, se convirtió en el escenario de la mayor exhibición de victoria en la historia del universo. Todo el cosmos fue testigo de cómo el enemigo quedó expuesto y humillado. Número 3, triunfando sobre ellos. Triambeusas. Este verbo griego, triambeuo, es el término técnico para la procesión triunfal romana. Pablo lo escogió deliberadamente. Así como el general victorioso recorría las calles de Roma con los enemigos encadenados detrás de su carro, Cristo lideró un desfile triunfal
cósmico en la cruz, arrastrando tras de sí a los poderes derrotados del mal. La paradoja gloriosa. Lo extraordinario del uso de esta imagen por parte de Pablo es la paradoja que presenta. En el mundo romano, el triunfador aparecía vestido de púrpura y oro, coronado de laurel, montado en un carro majestuoso. Cristo, en cambio, triunfó clavado en la cruz, desnudo, ensangrentado, aparentemente derrotado. Sin embargo, Pablo declara que precisamente en ese momento, en la cruz, fue donde se realizó el mayor triunfo de la historia cósmica. Lo que para el mundo era símbolo de derrota y vergüenza, para el cielo fue una exhibición pública más gloriosa de la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y Satanás. Esta realidad tiene profundas implicaciones para nosotros. Si los poderes del mal ya fueron desarmados, exhibidos y derrotados públicamente, ningún poder oscuro puede reclamar dominio sobre quienes están en Cristo. De ahí el tema, ¿sí? Completos en Cristo. Como dice Pablo en Romanos 8, versículos 37 al 39, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades podrán separarnos. ¿De quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El desfile triunfal de la cruz es nuestra garantía eterna de victoria. Los sábados de Colosenses 2, versículo 16, no son el sábado del cuarto mandamiento. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Este es el punto central de la lección. Pablo no está aboliendo el sábado semanal, sino refiriéndose a las festividades ceremoniales judías que eran la sombra de Cristo. Existen al menos 5 razones exegéticas contundentes para esta conclusión. El contexto inmediato. Pablo combate falsas enseñanzas basadas en tradiciones de hombres y no según Cristo. Versículo 8. El sábado semanal es según Cristo, pues Él es su creador y Señor, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 28. La naturaleza de sombra. El sábado semanal se instituyó en la creación antes del pecado. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. No es sombra tipológica de redención. Los sábados ceremoniales, según Levítico 23, sí eran sombras de lo que había de venir, que se cumplió en Cristo. Las secuencia fiestas, lunas nuevas, sábados. Esta triada testamentaria siempre aparece en el contexto sacrificial ceremonial. Si lo checamos ahí en Ezequiel, capítulo 45, versículo 17, Oseas, capítulo 2, versículo 11, y Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. Distinción lingüística. En el Antiguo Testamento, los sábados ceremoniales se llaman sus sábados de Israel, mientras que el sábado semanal es mis sábados. O sea, así se refiere a Dios, mis sábados. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Vamos rápidamente a esa cita para que quede constancia de lo que estamos diciendo. Ezequiel 20, 12 y 20. Dice, y les di también mis días de reposo, es decir, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo, es decir, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Está clara la palabra de Dios. No hay duda entre los sábados ceremoniales y los sábados semanales, que son los sábados de Dios. La coherencia teológica de Pablo. Pablo guardó el sábado, Hechos capítulo 13 y 14, 42 al 44, 17, capítulo 17, versículo 2 y capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver por lo menos una cita. Hechos 13, 14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, es decir, un sábado. ¿Okay? Estamos hablando ahí del sábado semanal, donde Pablo afirmó que la fe confirma la ley, en Romanos 3:31. Sería contradictorio que aboliera el sábado en Colosenses. Vamos a Romanos 3:31. Romanos 3:31. Ya la leímos, pero vamos a leerla nuevamente. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos.
Sí, porque ponemos o nos justificamos muchas veces por la fe para ignorar la ley de Dios, ¿verdad? Pero no, o sea, tenemos que confirmar la ley ante los demás, ante aquellos que no la respetan. Advertencia contra el ascetismo y la adoración de ángeles, Colosenses 18 al 23. Pablo concluye esta sección advirtiendo contra la falsa humildad, la adoración de los ángeles y las prácticas ascéticas. No toques, no gustes, no manejes. Estas prácticas tienen apariencia de sabiduría, pero no tienen valor real contra los deseos de la carne. Colosenses 2:23. La verdadera espiritualidad no se basa en regulaciones humanas, sino en una revelación viva con Cristo, nuestra cabeza. Algunas citas complementarias de esta lección. Vamos a citar, por ejemplo, Marcos 2:27 al 28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí, ahora en Hebreos, hay más, pero vamos a citar nomás otra más. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por último, en Mateo 5:17 al 18, nuestro Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Voy a leer nada más una cita del Espíritu de Profecía referente al sábado. El sábado a todas las gentes, página 255. El sábado no fue dado meramente por Israel, para Israel, sino para el mundo. Leo nuevamente: el sábado no fue dado meramente para Israel, sino para el mundo. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, como a los demás preceptos del Decálogo. Es de obligación imperecedera de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte. Cristo declara: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, la ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de que no debía observarse más, Pablo la presentó ante los judíos en su verdadero significado, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino autor, ahí en Patriarcas y Profetas, página 381. Y termino con otra cita más del Espíritu de Profecía. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Conflicto de los siglos, página 461 y 462. Voy a concluir, estimados amigos y hermanos, ya nos pasamos de tiempo, pero es necesario todo esto para que quede claro. Concluimos pues. La lección completos en Cristo nos recuerda una verdad gloriosa. En Jesús tenemos todo lo necesario para la salvación y la vida eterna. Ningún sistema humano de filosofías, tradiciones, rituales para añadir nada a la obra completa de Cristo en la cruz. Es decir, ninguna tradiciones como la adoración a los santos, a la Virgen, a la cruz, nos pueden añadir o se pueden añadir a la obra completa de Cristo en la cruz. Estar completos en Él significa que nuestra deuda ha sido cancelada. Los poderes del mal han sido derrotados. Vivimos en la plenitud de su gracia. El análisis exegético de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 17 demuestra de manera contundente que Pablo no está aboliendo el sábado del cuarto mandamiento. Las evidencias del contexto, el significado de sombra, la secuencia ceremonial, la distinción lingüística entre sábados ceremoniales y el sábado semanal y la coherencia teológica de Pablo confirman que el apóstol se refería a las festividades ceremoniales judías que encontraron su cumplimiento en Cristo. El sábado semanal, instituido en la creación y confirmado por el ejemplo de Jesús y los apóstoles, permanece como señal eterna del poder creador de Dios y de nuestra relación con Él. Vamos rápidamente a la aplicación para la vida. Vamos a solamente mencionar 2 puntos. Vive confiado. Si estás en Cristo, estás completo. No necesitas buscar la salvación
en filosofías humanas, prácticas místicas o legalismo religioso. Descansa en la suficiencia de la gracia de Cristo. Conoce tu fe, prepárate para responder con mansedumbre y respeto a quienes pregunten por qué guardas el sábado. Primera de Pedro 3:15. Un estudio profundo de Colosenses te dará argumentos sólidos y bíblicos. Discierne las falsas enseñanzas. Así como Pablo advirtió a los colosenses, debemos estar alertas ante doctrinas que tengan apariencia de sabiduría, pero que no están fundamentadas en Cristo y su palabra. Bien, vamos a terminar como siempre con una oración final. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo somos completos. Somos y estamos completos. Gracias porque en la cruz Cristo canceló nuestra deuda de pecado, venció a los poderes del mal y nos dio libertad plena. Ayúdanos a no ser engañados por filosofías humanas ni tradiciones de hombres, sino a permanecer firmes en la verdad de tu palabra. Señor, gracias por el regalo del sábado, memorial de tu poder creador y señal de nuestra relación contigo. Que cada sábado lo vivamos con gozo, gratitud y comunión profunda contigo. Danos sabiduría para compartir estas verdades con amor y humildad, siempre señalando a Cristo como nuestra esperanza y plenitud. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes al estudiar la palabra y fortalezca nuestra fe. Que seamos cristianos completos en Cristo, viviendo cada día en la plenitud de tu gracia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Hasta pronto.